Bienvenidos a la entrevista. El día de hoy nos toca el tema de desarrollo personal y está con nosotros nuestro amigo, el psicólogo Roberto González. Bienvenido, Roberto. Ya habías participado con nosotros en otra entrevista, pero cuando teníamos la fase solo de radio. Bienvenido a este nuevo proyecto de la videoentrevista. Muchas gracias, Liliana. Pues es un gusto, ¿no? Poder estar aquí y participar con ustedes y en lo que vaya surgiendo también. Bueno, pues les voy a contar, Roberto, el día de hoy el tema que nos va a ocupar es violencia de género. Y Roberto tiene ya mucha experiencia en este tema. Él ya lleva 12 años trabajando con la atención para la salud intelectual, psíquica y mental, aparte de que es docente y que estuvo adscrito al juzgado civil en materia familiar como perito a víctimas y donde él hacía una evaluación, ¿no?, de este tipo de pacientes. Y también trabajaba la parte de reparación del daño de víctimas de violencia de género. Y actualmente es parte de una de las áreas de su terapia, pues esta parte de trabajar y ayudarles a personas que están sufriendo esta violencia, ayudarles a salir adelante. Y bueno, para entrar en tema, escuchamos violencia de género y creo que la mayoría nos vamos, o se ha utilizado mucho para hablar de violencia hacia la mujer. Pero realmente creo, si estoy mal, me dices, pero creo que este término es mucho más amplio. ¿Nos puedes ayudar a entender mejor qué significa violencia de género? Claro que sí. Bueno, el concepto en sí está radicado en aquel tipo de violencia que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes no hayan estado ligados a ella por alguna relación de afectividad, que puede ser por parejas o exparejas, ¿no? Donde el objetivo de este agresor, del violentador, es producir daño y conseguir el control sobre la misma, sobre la mujer, por lo que se produce de manera continuada en el tiempo y sistemática en la forma, como parte de una misma estrategia. Esta definición es del Instituto de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, aquí del Gobierno de España, ¿no? Pero realmente lo que radica la violencia de género como forma de violencia es un uso intencional de la fuerza o el poder físico, donde como amenaza causa o tenga muchas probabilidades de causar lesiones físicas o daño psicológico, algún trastorno del desarrollo o privaciones, ¿sí? Considerados obviamente como violencia en categoría con violencia física, psicológica o sexual, que son los tres tipos de violencia que predominan, ¿no? Entonces siempre debe de haber una violencia física, o sea, un daño físico, porque también vemos casos en que la violencia también puede ser mucho a nivel psicológica, a nivel emocional, a nivel moral incluso, pero debe de haber, para que se tipifique como violencia de género y que sea atendida por las leyes como tal, tiene que haber una violencia física, o sea, un daño físico a la persona. No siempre, no siempre. Claro que hay procedimientos donde se estipula una violencia psicológica dentro de una relación de poder, porque realmente está fundamentada la violencia en una relación de poder, una relación de desigualdad. No siempre debe de haber alguna lesión física, porque si de algo sabemos, por ejemplo, que no es visible la violencia psicológica, pero que puede llegar a causar daños que pueden ser incluso irreparables, como alguna afectación a la personalidad o inclusive a elementos cognitivos o desarrollo intelectual. ¿Qué tan fácil es que las personas que están sufriendo esta violencia se hablen, se comuniquen la situación que le está sucediendo? Bueno, es muy importante por ahí, vamos a hablar de la red de apoyo social, ¿sí? La red de apoyo social es muy importante para que la persona que sufre de violencia se sienta apoyada en su momento para poder, ¿cómo me explico?
para poder solventar ese tipo de situaciones que tienen o que está viviendo y pueda en algún momento tener la seguridad de quien hacia donde se va a dirigir, hacia las instituciones, pueda ser escuchada. ¿Por qué? Porque básicamente quien ejerce este tipo de violencia aspira a destruir la sensación de arraigo de la víctima con una familia y con la sociedad como seres humanos, como sueños, como aspiraciones. De hecho, el deshumanizar y quebrar la voluntad de las víctimas para quien ejerce violencia de género es una base donde se sienta un precedente de terror para todos aquellos que después se pongan en contacto con la víctima. Por eso es muy importante que la persona que identifique un familiar, a un familiar o a una amistad que esté sufriendo este tipo de violencia, acuda con un profesional de la salud mental, un sanitario, ¿no? Y exhorte también, a su vez, a acudir con las instituciones correspondientes. ¿Por qué? Sencillo, porque el hecho de tener una relación, ya sea de familiar o de amistad, con quien sufre violencia de género, es lo que llamamos en un proceso terapéutico, es muy, muy parecido, reacciones de contratransferencia. Por eso, el profesional de la salud, como código universal, recuerden que no puede atender a un familiar. Es por eso, porque existe una respuesta emocional del profesional ante los estímulos del paciente, como es desilusión, desvalimiento, desesperanza. Es lo que se llama traumatización vicaria en terapia, que es lo que ahora están viviendo los profesionales de la salud, los profesionales sanitarios con las víctimas del COVID. ¿Sí? Oye, ¿y cómo podemos, alguien que está viendo que algún familiar o que alguna amistad, que uno intuye, de repente puede tener la sensación de decir, bueno, algo está pasando? Claro. ¿Qué indicadores o qué cosas nos pueden dar una guía como para saber identificar a esas personas y poderlas ayudar en el caso de no ser tú quien sea, sino que te preocupes por alguien más, por claro. Hablabas de la red, ¿no? Familiar y red social. Claro, sí, como un pariente cercano, más o menos como una amistad. Aquí es muy importante revisar el daño psíquico, de lo que tanto hablamos, de las consecuencias que se dan en este tipo de violencia, ¿no? Me gustaría hablar de esto primero, porque es muy importante también para identificar ciertos elementos, ¿no? El daño psíquico, por ejemplo, que se produce en las personas o en los individuos, en las mujeres con este tipo de violencia, es una afectación o alguna alteración de alguna de las funciones mentales o capacidades de la persona, que obviamente es producida por un hecho en conjunto de situaciones que están en conjunto de violencia, que pueden tener un daño temporal o permanente, reversible o irreversible, ¿no? En mi experiencia, hay las manifestaciones de consecuencias del daño psíquico pueden ser en diferentes áreas, como el área de inteligencia, el área emocional, el desarrollo inclusive psicomotriz y social de personalidad, y el desarrollo psicomotriz lo podemos ver en la violencia física, ¿no? Y pueden incluir sensaciones como cuáles, de hiperactivación, de pesadillas, alteración de la concentración, de la memoria, de la inteligencia, irritabilidad, sensaciones de depresión, como insomnio, ideación suicida, rendimiento académico laboral, social, familiar, y también puede haber alguna disociación de la personalidad, como amnesia, flashback. Los flashbacks son recuerdos muy, muy repentinos del evento traumático, y eso lo podemos ver en pacientes con estrés postraumático, la reexperimentación del trauma también, síntomas de desrealización. Los síntomas de desrealización están muy apegados a elementos cognitivos donde, por ejemplo, el paciente se llega a preguntar, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Quiénes son ustedes? Cuando había o ha convivido en ese núcleo familiar o social durante muchos años, o el lugar donde se encuentra es un lugar muy concurrido. No sé si me explico, esto es lo que hay que identificar. No es algo permanente, es algo pasajero que puede durar inclusive segundos, pero eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Otras características que podemos observar, pues puede ser el aislamiento, la pobre autovaloración, la inhibición del deseo sexual también. Por eso es muy, muy importante que quien vaya a evaluar este tipo de daño psíquico en el contexto judicial de impartición de justicia, es necesario que cuente con los instrumentos que ayuden a la valoración del daño psíquico en una persona que ha sufrido uno o varios acontecimientos violentos.
Sí, eso es muy importante. Oye, y es común que alguien que ha sufrido violencia de género de repente replique con sus diferentes parejas o sus diferentes relaciones, eh, vuelven a replicar el mismo patrón. Bueno, eso depende de variables. Es una variable de predisposición, pero sí se puede llegar a presentar el caso, ¿no? Es como, por ejemplo, alguno de los, no hay un perfil escrito para quien sufre de violencia de género, pero sí es, al menos en Latinoamérica, sí prevalece el hecho de que haya una dependencia económica. Ahí sí, o sea, es un factor muy, muy de predisposición, de un porcentaje muy alto, donde quien está sufriendo violencia de género, pues la tenga que, pues aceptar, ¿no? Tal vez como algo normal dentro de su sistema cultural, ¿sí? Entonces también digamos que la cultura puede llegar a influir incluso en qué tanto, incluso la mujer permita esta violencia de género o no denuncie, o incluso hay mujeres que se llegan a decir, si no es así, es que no me quiere, si no es así, es que no encuentran, vaya, ellas una razón de ser incluso sin sufrir estos abusos. Claro. De hecho, qué bueno que tocas ese punto, Liliana, porque se da mucho el caso de el por qué no acuden a presentar una denuncia las autoridades correspondientes. Hay muchos factores para que no pidan este tipo de ayuda. Y uno de ellos es la victimización, o algunas legislaciones le llaman revictimización, o algunos procedimientos, perdón, me refiero a procedimientos judiciales, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa, ¿no? Con el individuo, bueno, o con la persona? La persona tiene un conocimiento previo del sistema de impartición de justicia. Yo me atrevo a hablar por el de México y algunos países de Latinoamérica en la que pues estuve relacionado, ¿no? ¿Qué pasa con el procedimiento judicial, no? Porque el mismo procedimiento alimenta lo que es la revictimización. ¿Cómo? Por ejemplo, la persona que sufre violencia de género va a pasar por una serie de preguntas, una serie de entrevistas en donde la tiene que estarla entrevistando o tiene que estar captando información, porque es el debido proceso, las personas que están en diferentes áreas como trabajo social, psicología, medicina, socioeconómico, la fiscalía, entre muchos más, ¿no? Y lo que sucede en este proceso de revictimización o victimización primaria, secundaria o terciaria es que existe un recordatorio del evento, del hecho traumático. Y entonces la persona que está sujeta a este desequilibrio psíquico e intelectual en el momento, su discurso, la concentración, su memoria, su atención, o entre otros, se ve desequilibrado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pueden surgir errores en el debido proceso. Y es cuando no hay pruebas suficientes y el agresor sale libre por una mala integración de una carpeta de investigación y también por una mala integración de lo que es la evaluación correspondiente, ¿no? Por parte de las áreas sanitarias o de la salud. Ahora, si me preguntaran, mi recomendación como profesional de la salud mental es, primero, lo que se debe hacer es posponer los procedimientos de entrevista. Y lo primero que hay que hacer es empoderar a la víctima. Eso ya es el proceso terapéutico, es un proceso ya propio del psicólogo sanitario, ¿no? El psicólogo de la salud, donde se trabaja primero el autoconcepto, luego la autoevaluación, después el autorrespeto y se llega a la autoestima. ¿Por qué? Porque cuando la persona está empoderada o está generando sus propios procesos químicos en el cerebro, sus propios neurotransmisores dentro de este proceso de cambio, ¿sí? En algún momento puede llegar a desarrollar un mejor discurso y puede llegar a tener elementos que en su momento, que en el proceso de victimización o revictimización y trauma, se pueden perder. Por eso es muy importante. Y es muy importante, por ejemplo, darle esta atención. Y es muy difícil porque a veces no tenemos el conocimiento del profesional de la salud, del profesional sanitario, ¿no? Y lo primero es que nos apegamos al proceso. El proceso, al menos, vuelvo a repetir, en México o en mayor parte del sistema de impartición de justicia en Latinoamérica es, primero, entrevista y una serie de datos que en lugar de sentir alivio y sentir confianza, el paciente o quien sufre, perdón, violencia de género,
se siente nada más desequilibrado, vuelvo a repetir, psíquica, intelectual y emocionalmente, y hace una pobre integración de una carpeta de investigación, y es cuando, vuelvo a repetir, existen errores en el debido proceso, y pues la persona que es agresora, pues simplemente no cumple con los parámetros adecuados para llevar un seguimiento posible, ¿no? ¿Sí? Es como en las noticias, ¿no? Que de repente escuchamos, puso la denuncia, no se llegó a ninguna condena o a ninguna separación de la pareja, en el caso de haber sido una pareja, y que resulta que 3 meses después así es, pasa lo que no debería de pasar, correcto, que a una tragedia, ¿no? Y que se puede haber evitado a lo mejor, ¿no? Es correcto, pero es lo que debe de entender, por ejemplo, la sociedad en sí. O sea, no es un problema de impartición de justicia. ¿Sí? Es un problema integral de la salud del individuo, porque tampoco es un problema del proceso. Bueno, pudiera cambiar el proceso tal vez, pero sería muy complicado también, le haríamos también la situación, el proceso pudiera ser o pudiéramos hacérselo complicado a quien realmente está en la búsqueda de la justicia por proceso. Entonces, es difícil, ¿no? Es un poco complicado estar orientado hacia algún lado, porque por un lado hay gente que se queja y dice que no hace nada, ¿no? El sistema de impartición de justicia, el sistema judicial, la parte penal, ¿no? No es que no haga nada, es que a veces hay una vuelvo a repetir, hay una pobre integración de esa carpeta de investigación por parte de la retórica del discurso de quien está sufriendo violencia, que al final se va perdiendo el proceso. ¿Sí? Y no hay elementos suficientes para establecer una condena. Y esto también está muy, muy influido por una pobre evaluación psicológica. No es el caso tal vez de aquí, de España. No puedo hablar, ¿no? por el sistema de impartición de justicia aquí español. Sin embargo, al menos en mi experiencia entre México y Latinoamérica, sí, claro que sí existe eso, ¿no? Y entonces, aunado con esto, hay un poquito de corrupción, pues bueno, pues podemos saber qué es lo que sucede, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué tan frecuente es que las víctimas ya busquen? Bueno, por un lado, ya hablamos sobre denunciar y acudir a autoridades. Claro. Pero la persona que tanto sigue y tiene la cultura de acercarse a un profesional de la salud como tú, para buscar ayuda o buscar algún tipo de otras terapias, ¿qué tanto sí encuentran o pueden encontrar una solución, o ya se quedan con las consecuencias y tienen pues una vida poco alentadora, ¿no? Esa es una de las situaciones, por ejemplo, una de las problemáticas que se da muchísimo. La persona, el individuo, a veces llega a desconfiar de su sistema de impartición de justicia, ¿no? Y sí es muy importante que acudan, ¿no?, con el profesional de la salud, con el sanitario, ¿no? Pero sí es importante que el sanitario, que el psicólogo profesional de la salud, que el terapeuta trabaje fundamentalmente estas categorías, ¿sí? Autoconcepto, autoevaluación, autorrespeto y autoestima. ¿Por qué? Porque lo que se necesita con las víctimas en violencia de género es darles ese poder y esa misma conciencia acerca de ellas o de ellos. ¿A qué me refiero? La víctima, como el violentador o quien ejerce violencia, busca esa deshumanización, esa desilusión, esa desesperanza. Entonces, esa pérdida del autoconcepto, la persona en algún momento, yo te puedo decir el ejemplo de los pacientes que he tenido, de los clientes que he tenido, donde me dicen, es que no sé quién soy yo, ¿sí? Es que venía un ejemplo muy claro de una pérdida de la conciencia espacio-tiempo. Me ha tocado vivir mucho con unos pacientes, por ejemplo, donde vamos a creer que tienes tu consultorio en un lugar muy concurrido, oficina, y un lugar, por ejemplo, que toda la sociedad y que esa persona que tiene más de 30 años de vivir ahí ya lo conocen. ¿Sí me explico? Es un lugar donde mucha gente lo conoce, en ese espacio, en ese lugar, ¿no? Y entonces la persona, en una pérdida de la conciencia espacio-tiempo, no sabe a dónde va, no sabe hacia dónde se dirige. ¿Sí me explico? Cuando esa actividad ya la ha hecho durante mucho tiempo. Y entonces, eso es un ejemplo de una consecuencia que puede, cognitiva,
digo, de la mente, del cerebro, que pudiera en algún momento traer consecuencias irreversibles, ¿sí? Por eso, lo primero que hay que hacer es trabajar el autoconcepto, respeto y automotivación para que la persona empiece a recordar, por ejemplo, si es madre, si es hermana, si es profesional, si es prima, si es vecina, ¿sí me explico? O sea, todo esto que va alimentando la identidad del individuo. De hecho, he tenido algunos clientes aquí propios en Barcelona, que están sufriendo violencia de género y que, pues obviamente con el confinamiento, pues ven a su agresor todo el tiempo. Entonces, lo primero, me contactan, ¿no? Por mensaje. ¿Qué puedo hacer? Y yo lo primero que intento es evitar el conflicto con el agresor. Eso es lo primero por su salud física y mental. Eso es lo primero. Hay que salvaguardar la salud de la víctima, ¿no? Y posteriormente yo les hago llegar unas guías, como unos cuadernitos de ejercicios psicológicos terapéuticos, donde está relacionado con la identidad, que es el autoconcepto, autorrespeto, de todo lo que les mencionaba, que son ejercicios muy, muy terapéuticos, donde al final llegan quién soy yo, qué me gustaba, qué me gusta ahora, donde la persona va recuperando el autoconcepto, se empodera y entonces puede ir a salir o puede salir y hacer frente a esa situación. Hacer frente a esa situación me refiero, bueno, que acuda a las instancias correspondientes, ¿no? ¿Sí? Ahora que tú ya tienes experiencia en ambos lados del planeta, ¿te Sí, has claro. dado cuenta o has logrado entender por tu experiencia si la cultura, el tipo de país en donde vives, está influyendo también en esta en la parte de cómo el paciente o el afectado, la violentada, busca salidas, busca superar la situación? ¿Sí es diferente en América Latina, México, como lo ves de este lado en España? Bueno, es una pregunta complicada. No me atrevería, ¿no? a dar una recomendación sobre la sociedad española, la sociedad catalana o el conjunto de sociedades que habitan las Españas, porque pues obviamente pues estoy dentro del proceso de atención, ¿no? Las manifestaciones a nivel biopsicosocial, biológico, físico, social y personal no cambian, son las mismas. O sea, prácticamente la configuración del ser humano dentro del aspecto psicológico y de desarrollo no cambia, siempre va a ser la misma. Hay modificaciones culturales. Podría poner el ejemplo de muchas culturas de Medio Oriente, ¿no? Pero bueno, no soy quien para... no me gusta emitir una opinión acerca de una cultura que apenas soy nuevo, o una sociedad en la que soy nuevo, o una sociedad en la que no conozco, ¿no? Pero al menos sí hay mucha similitud. O sea, me refiero en el procedimiento. Sí hay mucha similitud entre México y España, ya que nuestros códigos son de garantía y lo que se busca es precisamente garantizar el bien superior de la persona o el acceso, por ejemplo, a su libre elección de pareja, a su libre elección profesional, a su libre elección de ideología, de credo y al libre ejercicio también de su personalidad, siempre y cuando no afecte la salud mental, psíquica y mental de un tercero, ¿no? Pero sí es muy igual, el procedimiento es muy igual, aquí y allá. ¿Y qué le dirías tú a alguien que está viendo, que estuviera viendo esta entrevista y que de repente se sepa que ella está viviendo esta parte de violencia de género? ¿Qué le dirías? ¿Qué elementos o qué acciones o recomendaciones le podrías dar? O sea, ya está viendo, nos está viendo, esto está escuchando y dice. Bueno, primero es muy importante que acuda con su profesional, o sea, con su sanitario, su psicólogo sanitario, su psicólogo de la salud, su terapeuta, ¿no? Y sí es muy importante trabajar estas categorías, porque lo primero que pierde la persona es la identidad. Lo primero que pierde. Y es una identidad, es la conciencia del yo.
que eso es parte del elemento de un proceso cognitivo, o sea, un proceso de inteligencia, una función de la inteligencia, ¿no? Y yo les diría eso, y que si no pudieran por este estado de confinamiento, si es, vuelvo, o sea, digo, y vuelvo a lo mismo, Liliana, tal vez, perdón, que acudan también con su profesional, aunque sea vía terapia online, ¿no? Porque le puede dar las pautas, al menos para trabajar en sí, en el momento que está aislada o encerrada, bueno, con este confinamiento, ¿no? Que estamos pasando, que estamos aislados en casa y que convivimos, o que está conviviendo, perdón, con el agresor, ¿no? Sí, las dos definitivamente se debe de acercar al profesional de la salud, ¿no? Al menos para que hacer el trabajo, que la persona que está sufriendo violencia de género haga un trabajo hacia su interior y entonces pueda fortalecerse más y en su momento tomar una decisión. Sí es muy importante para el profesional sanitario, para el profesional, el psicólogo sanitario, el psicólogo de la salud, evitar estas situaciones de contratransferencia. Yo en el proceso terapéutico no le puedo decir a la persona, ¿sabe qué? Deje a la persona que le está haciendo daño. No lo puedo hacer porque es una condición de juicio. Estaría alterando, me explico, la decisión. ¿Sí? Pero lo que sí puedo hacer es empoderarla y decirle, porque yo trabajo mucho esto, comentarle, la decisión está en ti. ¿Sí me explico? Ya en estos momentos ya tienes las herramientas suficientes, sabes quién eres, ya reconociste tu identidad, sabes que eres madre, sabes que eres profesional, sabes que eres hija, hermana, muchas cosas, ¿no? Y ahora es el momento de tomar la decisión, ¿sí? El momento de tomar tu decisión. Esa sería mi recomendación. Ok. ¿Sí? Roberto, ¿algún otro punto que sea importante considerar tanto la gente que está sufriendo la violencia, ¿Sí? la sociedad en general, amigos de quienes sabemos que están sufriendo algún episodio parecido? ¿Algún otro mensaje que quisieras darnos? Para los familiares o amigos de víctimas, no engancharse tampoco, porque como les comentaba, son parte de la victimización vicaria, lo que llamamos en terapia, que es cuando la persona tiene ese apego emocional con la otra persona. Por ejemplo, si yo atendiera a mi madre o a mis hermanas, y entonces puedo perder la objetividad, el objetivo, si de un tratamiento adecuado, y puedo llegar a dar una información que sea inadecuada para esa persona. Es lo que les está, es muy similar, como te comentaba Liliana, lo que le está pasando ahora a los sanitarios que están trabajando con víctimas del COVID. Esa es la revictimización vicaria, que están teniendo, por ejemplo, síntomas de estrés postraumático por el tipo de escenas y eventos que están viviendo, y obviamente porque se lo van acumulando, ¿no? Emocionalmente. ¿Eh? Pues muchísimas gracias, Roberto, muchas gracias, y esperamos que podamos contar contigo en próximas entrevistas para hablar sobre este tema de desarrollo personal, de esta parte de salud mental que debemos de tener todos. Y no sé si quieras compartir dónde te podemos encontrar, dónde podemos contactarte y dónde puedes ofrecer esta ayuda. Sí, claro que sí. Mira, me encuentro actualmente por Camp del Arpa, calle Lorenzale. Bueno, mi teléfono es 654-049-170. Y en su momento, bueno, si tú me lo permites, Liliana, poder compartir la guía, ¿no? Que tengo ahí, que ahí vienen los datos para las personas que están sufriendo y la puedan también, ¿por qué no? La puedan descargar y se las puedes hacer llegar a estas personas, porque viene se identifica mucho en la guía cómo trabajar así uno mismo, y que una vez que tengan esta fortaleza o trabajen y vuelvan a recuperar su identidad, pues entonces sí, poder tomar una decisión, ¿no? Claro que sí, nos la envías y la vamos a incluir en nuestra web para que esté en acceso a las personas. ¿Está correcto así, Roberto? Sí, claro que sí, claro que sí. Y de todos modos, pues bueno, ya saben que Roberto pues puede ser un muy buen, el psicólogo Roberto puede ser un muy buen aliado para nosotros en temas de salud, no nada más de violencia de género, también atiende desde niños y tiene un programa buenísimo del que ya platicamos, que es hablando del adulto mayor, ¿no? Claro que sí, también. Sí. Se ha escuchado mucho del tema de el adulto mayor y las carencias que tienen de atención, ¿no? Claro que sí.
realmente digo, Liliana, muchas de las patologías que encontramos en la sociedad son encontradas también en víctimas de violencia de género, depresión, ansiedad, estrés postraumático, ¿no? Digo, o sea, hay una línea por ahí en violencia de género que conjunta muchas patologías y por eso a veces es complicado darle una atención integral. Porque el conflicto en el que entra el profesional de la salud, el sanitario, el psicólogo de la salud es, ¿por dónde empiezo? Si la persona trae estrés postraumático, trae depresión, trae ansiedad, pérdida de la conciencia, o sea, ¿por dónde empiezo? Y entonces es muy importante empezar por esto, por el autoconcepto. Es lo primero que hay que empezar. Pues hay mucho que trabajar. Muchas gracias, Roberto, porque te preocupas por este tipo de víctimas para ayudarles. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos para la próxima. Claro que sí, muchas gracias, Lida. Que tengan un buen día. Igualmente. Hasta luego.